La democracia es un régimen de opinión pública, ¿vale? Suele ser conveniente escuchar a la gente, porque son los votantes. Si escuchas a las cúpulas, si escuchas a la planta que te rodea en tu edificio, si escuchas única y exclusivamente pues, a esos nichos de nuevas generaciones, puedes acabar pensando que la microrrealidad, esa inventada que te rodea, es real. Pues no lo es, ¿vale? Lo que se ha escuchado es a un montón de personas que han dicho España, España, ni un partido ni otro, España. No está para experimentos ni para ataques personales. España no está para tener que ver cómo desde el propio partido se bombardea a una persona que ha levantado prácticamente todas las banderas que quería la población votante con planteamientos liberal-conservadora que se levantaran. Lo que ha dicho esa gente que se ha amontonado delante del balcón de Génova, lo que ha dicho es queremos una derecha unida, fuerte. Unida no significa que tenga que ser un mismo partido. Unida es unidad en unos principios, de defensa de España, de la unidad de España, de defensa constitucional, de defensa de la seguridad jurídica, de la propiedad privada, de defensa de una órbita y de una esfera de derechos y libertades totalmente personales donde no puede entrar nadie, ni el vecino ni el Estado, que tenemos derecho a poder generar riqueza, a poder generar empleo, que nadie puede venir a confiscarnos, que una carga impositiva como la que soportamos en España, clarísimamente por encima de un 50% si sumamos cotizaciones, impuestos directos e indirectos, para una persona de clase media es una aberración y es un puñetero robo. Lo que ha dicho toda esa gente es que la derecha tiene que estar para defender eso y no para batallas internas, no para guerras civiles, ¿vale? Lo que ha dicho es que el enemigo de todo lo que yo he citado es un señor llamado Pedro Sánchez, no Isabel Díaz Ayuso. Lo que ha dicho es que quiere que la guerra se le declare a aquellos que nos declaran la guerra sistemáticamente, a separatistas, a etarras, a proetarras, a golpistas, a comunistas, y no a una persona que está levantando banderas y consiguiendo votos en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que ha dicho. A partir de ahí cada uno puede hacer lo que quiera. Puedes escuchar a la gente que te vota, o puedes escuchar al que no te vota y quiere acabar contigo, por ejemplo, al Partido Socialista. Puedes escuchar a la gente que te quiere ayudar para mantener la Constitución, la unidad de España, la propiedad privada, etcétera, como Vox, o puedes decidir que escuchas a aquellos que cuando te levantas por la mañana, te tomas un café con leche, te llaman facha. Si ya tomar zumo de naranja eres el hijo secreto de Mussolini, y como oses peinarte, eres la reencarnación de Hitler. Cada uno puede escuchar a quien quiera, pero lo que había delante de ese balcón era gente pidiendo la España de la transición, una España donde puedes vivir con tranquilidad y de forma pacífica, una España donde no se desafían las leyes, y lo que te están diciendo es, vosotros que estáis ahí dentro, en Génova, nosotros os pagamos con nuestros impuestos trasladados a subvenciones a los partidos políticos con un encargo. Por eso se llama democracia representativa. Y el encargo es librarnos de esta gente que desafía nuestra patria, nuestra Constitución, nuestras libertades, nuestra propiedad, nuestro patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra educación libre, nuestra capacidad de elegir un centro sanitario, y no se os paga para que hagáis guerras internas. Yo creo sinceramente que la elección está más que clara. Hoy han salido distintas encuestas. Las encuestas dicen que cuando tú te dedicas a experimentos de bombardeo interno, va y resulta que sube Vox. ¿Por qué? Pues porque Vox tiene al frente a una persona que se llama Santiago Abascal que genera una credibilidad absoluta. ¿Alguien le recuerda una batalla interna? ¿Alguien le recuerda a Santiago Abascal una frase que no fuera en dirección de defender lo que yo acabo de citar? Luego cada uno le puede gustar más, una ideología, la otra, más para acá, más para allá. Yo tengo amigos en todos los bandos, en la derecha conservadora, en la derecha liberal, y por supuesto incluso en la izquierda constitucional. Del resto sí tengo que reconocer que me cuesta mucho tener amigos. ¿Qué quieren que les diga? Tampoco pienso cambiar mis costumbres, la verdad. Bueno, de todos ellos puede haber diferencias ideológicas, entre todos ellos, ya. Pero tienen o tenemos un punto en común, o varios puntos en común. Defensa de España, defensa de la Constitución, defensa de los derechos y libertades de la persona. Eso es lo que se llaman democracias liberales. Han funcionado siempre, y el resto no ha funcionado. Ha destrozado los países, ha destrozado las economías, ha destrozado los patrimonios personales, ha destrozado los derechos y libertades. Bueno, pues yo creo que la elección está más que clara. A partir de ahí cada uno que haga lo que quiera, pero ahí resulta que los votantes son libres. Eso es lo que están diciendo esas encuestas. ¿Usted no quiere hacer aquello que es el encargo que se le ha dado? Pues los votantes se van a otro partido. Creo que está la cosa clarísima, cada uno que tome las consecuencias que quiera, pero el enemigo evidentemente no es Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente. Es más, Isabel Díaz Ayuso es la amiga de todos los que defendemos este tipo de cosas y se ha convertido en una persona que ha levantado banderas que estaban demasiado pisoteadas y aparcadas en el Partido Popular. Por lo tanto, de verdad, centrémonos en lo que necesitamos, recuperar España, no en bombardear a la gente que intenta recuperarla. Empezamos.
Bueno, Luis del Pino, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Carlos Cuesta? Qué días tan apasionantes. Observando los rápidos acontecimientos. Bueno, la cosa va a una velocidad que ya no sabemos quién va a dirigir qué partido el lunes o el martes, es decir, dentro de 24 o de 48 horas. No, la verdad es que es una situación dantesca, y es una situación dantesca porque uno mira una semana atrás y dice, pero si acaba de ganar el PP las elecciones en Castilla y León, por el amor del cielo, si había subido, si el PSOE había perdido, si lo único que tenía que hacer Casado era ponerse el medallote, como se lo puso el 4M en Madrid, y para la Moncloa, pues no, va a Casado y dinamita todo, manda a Teodoro a atacar a Vox, reacciona filtrando datos absolutamente absurdos e insultantes sobre Isabel Díaz Ayuso, y dices, ¿pero qué necesidad tenía este hombre de hacer semejante cosa? ¿Por qué se pega un tiro en el pie? No sé, de vez en cuando la gente se vuelve loca. Percival Manglano, bienvenido. Bienvenido. Bueno, me he tenido que reprimir para no aplaudirle durante su introducción porque, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con la idea esta central. De el peloteo sienta bien, el peloteo. Bueno, sí, yo no me prodigo ¿Podrá usted mucho venir a más tertulias? Voy a venir más, sí, me van a subir el sueldo aquí. No le he visto, tengo que decir que no le he visto hacer la pelota a Percival en mi vida. No, pero es que estoy de acuerdo en el fondo. Es que es exactamente esa la lectura que hago de la manifestación de hoy en la calle Génova. La gente que ha ido no ha ido en contra de nada, sino a favor de la unidad de la derecha para echar al gobierno de Pedro Sánchez. Es que, vamos, es exactamente esa la conclusión a la que llego también. Me parece que luego aquí se ha hablado tanto de esto de hay que votar a este partido porque el otro disgrega, porque el otro separa. Yo, cada día, y lo he pensado mucho esto, y sinceramente, que haya distintos partidos, no 300.000, obviamente, que si no es imposible materializar los votos o convertirlos en un escaño, pero que haya distintos partidos permite que cada uno de esos partidos se amolde más a distintos planteamientos que siempre ha habido en la derecha. La derecha no es única, la derecha tiene un patrón de comportamiento y es la libertad. Si le molesta a la gente de izquierda, lo siento mucho, aquí cada uno elige su forma de ser gobernado, y la izquierda siempre ha pensado, las distintas izquierdas, quitando el anarquismo, que tiene que haber un señor arriba que le granjee su vivienda, su beca, sus ayudas para el coche. En la derecha no pensamos eso. En la derecha pensamos que tiene que haber un señor que tiene que evitar que los demás y su propia presencia nos fastidien cuando intentamos conseguir nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro coche, nuestras vacaciones. Nuestra bandera es el esfuerzo, y el esfuerzo para conseguir materializarlo en determinada riqueza o en logros necesita libertad. Y por tanto nuestro objetivo pasa a ser la libertad. Es así de sencillo. El que quiera entender cómo pensamos lo tiene muy fácil. El que no lo quiera entender, pues nada, ya saben, hay un montón de colas por ahí mendigando determinadas ayudas. En la derecha no queremos mendicidad, no. En la derecha queremos igualdad de oportunidades. Punto final. Y yo estoy convencido de que eso es lo que se estaba planteando. Y lo que se está planteando es una cuestión que va mucho más allá de partidos. Lo importante no es que haya 3, 4 o 2 partidos. Lo importante es que todos se unan bajo X banderas. Y yo sinceramente creo que esas banderas hoy deberían estar uniendo. Y el que se inventa que desunen, pues a lo mejor va y resulta que es que el que desune es él. Yo sinceramente lo digo así. Pero bueno, vamos a empezar, que tenemos, hoy sí que tenemos plancha por todas partes. La manifestación, que yo os lo reconozco, yo pensaba que iba a ser multitudinaria, sinceramente no pensaba que iba a ser tan absolutamente abrumadora. Yo no había visto una cosa así, convocada de forma espontánea, diría que nunca, porque desde luego las de la izquierda espontánea tienen lo que yo les diga. Pero bueno, vamos a empezar con todo ello. Déjenme que les recuerde, bueno, para vernos a nosotros aquí en Madrid, pues ahí nos están viendo, ¿verdad? En televisión normal, ya saben las frecuencias. Para vernos en la Comunidad Valenciana, les doy, por ejemplo, esa dirección, esa forma de encontrarnos, frecuencia 23, ¿vale? De televisión digital terrestre, de TDT, nos pueden ver en toda la Comunidad Valenciana. Nos pueden ver también las 24 horas en toda España a través de internet, y les digo dónde localizarnos, www.distritotv.es, ahí nos tienen. Por apps se pueden descargar la app en el móvil, en una tableta, en un Smart TV, en una televisión con internet, y ahí lo pueden hacer. Para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store, y para dispositivos iOS, para los dispositivos Mac, Apple, lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store para poderse descargar
esa misma aplicación, con dispositivo Fire TV Stick compatibles en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Ahí también van a poder descargarse esas aplicaciones. Déjenme que les hable de Bioenergy. Si tienen problemas de descanso, si están respirando mal, si quieren mejorar simplemente la calidad de vida, bueno, pues ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quiere que su casa se convierta en un lugar más seguro, libre de coronavirus, de bacterias y de sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, va a conseguir que en su casa pueda estar como en plena naturaleza, libre de todo ese tipo de partículas. Si tiene problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o simplemente descansa mal, llame al teléfono de Bioenergy y le van a informar. Además, están en estos momentos con precio de lanzamiento con un 50% de descuento, y lo ha oído perfectamente, un 50%. Llamen al teléfono 676-646-178. Bioenergy mejora su salud y la de su familia. Bueno, vamos a empezar con esas imágenes, por recordarla, y os voy a pedir un comentario precisamente sobre esta manifestación. Vamos a ver esas imágenes, vamos a ver lo multitudinaria que era. Se convocaba, yo creo, Luis, 12, 14 horas, no creo que fuese mucho tiempo antes. Y, como van a ver, resulta que se plasmaba semejante multitud delante de la sede de Génova, ahí lo tienen, en perspectiva aérea, pidiendo basta ya de ese ataque a Isabel Díaz Ayuso. Luis. Popular en Madrid, el votante que ha dado su confianza a Ayuso, que ha aplaudido su gestión en la pandemia, que ha visto, pues hombre, con satisfacción que Ayuso era capaz de batirle a la izquierda, de obtener un resultado notable, ella sola más escaños que toda la izquierda junta. Para ese votante que ve que, por otro lado, a nivel nacional todos son disgustos, pues resulta que llega Casado y monta una trama de espionaje, no para averiguar qué pasa con los corruptos del Partido Socialista, no para averiguar sobre los chanchullos entre Pedro Sánchez y los separatistas golpistas, sino que monta una trama de espionaje contra, precisamente, Isabel Díaz Ayuso, contra la de su propio partido. Dice ese votante, pero nos hemos vuelto locos, y de repente ha sido pues como si una gota colmara el vaso. Ese mismo votante, cuando vio, por ejemplo, el discurso de Casado en la moción de censura que presentó Abascal, pues no entendía nada, pero bueno, eso todavía podía decir, bueno, son planteamientos de partidos, pero que ataques a la propia presidenta regional de Madrid, que es de tu partido, y te la quieras cargar, y llegues a poner tweets, el Partido Popular, que uno quita la cabecera y dice, pero ¿quién ha escrito este tuit contra Ayuso? ¿Lo ha escrito el Partido Popular o lo ha escrito Íñigo Errejón? Porque eran unos tonos, una zafiedad, unas insinuaciones, unas acusaciones sin ningún tipo de base, que son típicas desde la izquierda. Pero hombre, ver a tu propio partido atacar a tu presidenta, dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Vamos a ver, Percival, lo que ocurría. Salían esas noticias apuntando a la existencia de una red de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso, que habrían buscado porquería, vamos a decirlo, como habitualmente se le llama, y esa porquería resulta que tenía un foco, y era conseguir información financiera y fiscal, que yo quiero recordar está totalmente protegida, por lo tanto conseguirla, cuidado que entras directamente por la puerta grande en el Código Penal, ¿vale? Bueno, y buscaban esa porquería no solamente del hermano, Tomás Díaz Ayuso, que es una empresa que lleva 20 y pico años, una persona, perdón, que lleva 20 y pico años trabajando en la intermediación sanitaria. Y evidentemente, pues cuando llegó el COVID, pues siguió dedicándose a la intermediación sanitaria, consiguió mascarillas, a través de una empresa con la que colaboraba habitualmente, consiguieron hacerse con un contrato de 1,5 millones, luego se lo vamos a explicar bien, 250.000 mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que también esa red buscaba información, esa red de espionaje, no solamente del hermano, sino de la mujer del exmarido, de la madre, una cosa ya un tanto esotérica, por decir algo, ¿vale? Bueno, Isabel Díaz Ayuso reaccionaba de la manera que van a ver cuando empezaban a surgir las noticias de que se había creado esa red de espionaje desde su propio partido contra ella. Atención. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos.
y además lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. La respuesta llegaba por parte de Teodoro García Egea, en estos términos. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. ¿Frenaban las acusaciones de corrupción contra Isabel Díaz Ayuso? No, y la cosa se escalaba. Vamos a ver el siguiente capítulo, ¿vale? Isabel Díaz Ayuso, de nuevo. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Por tanto, el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. Y el encargado de responderle era el propio Pablo Casado. Fíjense en los términos. No es verdad. A mí me llega una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios. Por tanto, se podía inferir que venía de alguna institución pública. Pero eso es lo único que yo transmití. Me imagino que esto tendrá información de entidades públicas, por cuanto que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona. Y en base a esos datos, Pablo Casado aseguraba que se había cobrado una comisión de 286.000 euros, Percival. Luego eso ha sido desmentido por los datos, pero luego les vamos a mostrar los datos reales que rebajaban eso a 55.000. Vamos a hacer un poco de memoria. Quizá los televidentes se acuerden que después de las elecciones catalanas del año pasado, cuando Pablo Casado anunció que iba a vender la sede de Génova, hizo otro anuncio, que ese pasó mucho más desapercibido, y es que iba a montar una oficina de compliance y de transparencia en el Partido Popular. Ha pasado más de un año y no se ha hecho. Y este evento yo creo que pone de relieve la importancia de haber creado una oficina como esta. Una oficina de compliance está precisamente para gestionar este tipo de situaciones. Es decir, cuando llega una información en una empresa sobre posibles prácticas irregulares, esa oficina tiene reglado cómo hay que gestionarlo, qué información hay que recabar previamente, qué pruebas puede haber para confirmar o desacreditar lo que se está firmando, etcétera, etcétera. Es decir, es un procedimiento muy reglado. Y yo creo que fue un buen anuncio que el PP se plantease hacer algo así. Sin embargo, lo que hemos visto es un procedimiento que, francamente, no tiene ni pies ni cabeza. Si una información le llega directamente al presidente de la institución, en este caso a Pablo Casado, y no se ha hecho un filtrado previo, es que no se ha hecho bien el trabajo. Es que esas cuestiones que él mismo suscita tendrían que haberse visto filtradas previamente. Primero, ¿cómo que hay datos protegidos y que han sido recabados de manera irregular? Si una denuncia tiene esos datos, ya de por sí tendría que haberse filtrado y tendría que haber separado. ¿Por qué? Porque eso, si se llega a la fase judicial, es decir, si se presenta ante un juez, inmediatamente te lo va a descartar. Porque una prueba que ha sido recabada de manera irregular no tiene valor probatorio. Doctrina del árbol envenenado. Exactamente. La prueba es ilegal, no se puede incorporar. Por lo tanto, la no se puede obtención incorporar. de datos fiscales, datos bancarios, no está permitida. Entonces, es ilegal. Claro, entonces, perdonadme que ahora, quizás sepan que yo ahora ejerzo de abogado y estas cosas las tengo más en el día a día, pero es que es evidente, si tú tienes una acusación cuyas pruebas fundamentales no van a poder ser tomadas en cuenta en un órgano judicial, es que eso ya de por sí te tendría que hacer levantar una bandera roja y decir, uy, cuidado, que esto es muy peligroso. Además, se le preguntó a Pablo Casado cómo había llegado esa información, no lo dijo, se le preguntó 3 veces y no lo dijo, en fin, aquí, por desgracia,
lo que apunta esta información es que esa denuncia no se trató como se hubiese debido tratar en un procedimiento de filtrado de posibles irregularidades, y lo que sí que se usó es más bien en una lucha de poder interna dentro del PP. Luis. El hecho de que Casado saliera con esos datos que le llegaron anónimamente, no sabemos cómo, a mí me parece casi lo de menos, perdónenme, es una irregularidad, es decir, alguien ahí ha accedido a los datos, como, ¿se acuerdan ustedes cuando alguien accedió en plena campaña electoral a los datos fiscales de Esperanza Aguirre? Se refiere a en época de Cristóbal Montoro. En época de Cristóbal Montero, fíjese, sí. Bueno, eso es una irregularidad, pero a mí lo que me parece más grave no es eso, lo que me parece más grave es que con unos datos que no reflejaban la realidad de ese contrato del hermano, va Casado y se tira a la piscina y dice públicamente que el hermano ha cobrado 286.000 euros, que era mentira, no había cobrado eso por ninguna gestión con la Comunidad de Madrid, era muchísimo menos, y no era tampoco una comisión, resulta que era la remuneración por un cierto servicio de intermediación y traslación de los materiales. Dices, ¿cómo es posible que un señor que aspira a dirigir un país sea capaz de cometer un error tan absolutamente infantil, tan absolutamente absurdo? Es que déjame, Percival, que sí. comentemos cuáles son los datos de toda esta historia, porque efectivamente, en distintas intervenciones, pero en esa en concreto, en COPE, de Pablo Casado, habla de que ha cobrado 286.000 euros como comisión. Dice, yo no quiero acusar, y no recuerdo ahora el verbo que utiliza, si huele, suena, parece, algo así, pido perdón porque no me acuerdo de la palabra exacta, pero habla de, eso puede parecer o parece, tráfico de influencias. Tráfico de influencias es un delito. Acusar de un delito es una cosa muy grave si no hay un documento, si no hay una prueba, ¿vale? Pero vamos a ver si de veras son 286.000 o lo que se ha comprobado ya documentalmente apunta a eso o no, ¿vale? Bueno, atención. ¿Cuál era el concepto? Bueno, y toda esta historia, ¿por qué o de qué versa? Bueno, el cobro por el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, de los trabajos por traer mascarillas, ¿vale? ¿De cuánto fue el contrato? ¿De qué contrato estamos hablando? Un contrato de 1,5 millones, ¿vale? ¿Firmado por él, por Tomás Díaz Ayuso? No, negativo. Firmado por una empresa, Privet Sportive, ¿vale? ¿Esa empresa está en regla? Sí, ¿vale? ¿Cuánto cobra el hermano? Según Pablo Casado, habría cobrado 286.000 euros. La documentación, documentación, no palabras, no, documento, aportado por Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Y certificado por un informe jurídico, habla de 55.850 euros, ¿vale? ¿Cuál es el concepto? El concepto es comisionista, conseguidor, ¿vale? No, de nuevo, negativo. El concepto es buscar y traer 250.000 mascarillas. Si alguien se piensa que los aviones te los ponen gratis, pues enhorabuena. Si alguien se piensa que los trámites logísticos de buscar, conseguir, localizar un proveedor en China en mitad de la pandemia, en la peor etapa, a abril de 2020, es gratuito, que tú llegabas allí, te sentabas y decías, venga, el rollito primavera, ¿vale?, del telechino, y además quiero unas mascarillas. Pues no. Todo el planeta estaba intentando conseguir mascarillas allí, ¿vale? Si alguien se cree que eso es gratis, pues enhorabuena, ¿vale? ¿A qué se dedica Tomás, el hermano? Es intermediario de material sanitario desde hace aproximadamente 2 décadas. ¿Era nuevo, por lo tanto, que trabajase en esto? No. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que dejar de trabajar en aquello con lo que lleva trabajando 2 décadas, o cada uno que piense lo que quiera. Yo sinceramente considero que no, ¿vale? ¿Cuánto es lo que se ha estado cobrando por este tipo de gestiones? Las comisiones, entre el 3 y el 5% prepandemia, ¿vale? Y en pandemia, porque era mucho más difícil localizar mascarillas, había que hacer muchas más gestiones, muchos más viajes, muchas más visitas, era mucho más costoso fletar un avión, se dispararon este tipo de pagos hasta el 10%. ¿Cuánto cobró él? El 3,7%. Estaría dentro de la banda, incluso baja, prepandemia, del 3 al 5, ¿vale? Desde luego, lo que nunca estuvo fue en el 10% que se cobró de forma muy habitual en pandemia. ¿Y qué es lo que sostiene Génova para acusar a Isabel Díaz Ayuso? Dice que suena a tráfico de influencias porque cobró 286.000 euros, de lo cual no hemos visto ningún documento hasta el momento. A mí, la información que me llega es que eso procede de determinada información bancaria, ¿vale?, donde no se reflejaban los conceptos por los que él habría cobrado en esa operación por ese contrato a esa empresa, sino todo lo facturado
por todos los servicios anuales con esa empresa que es una empresa que se dedica a material textil en importación, en exportación, en conceptos sanitarios, en no sanitarios, en todas las comunidades autónomas. ¿Y qué tiene que ver eso con los 1,5 millones de este contrato? Vamos, literalmente, que habría sido un error como la copa de un pino. Claro, la pregunta es, ¿con un error puedes acusar a una persona de este tipo de cosas? Esa es la información que a mí me llega. Es que ese es el asunto. Resulta que Pablo Casado, con una información parcial, hace lo que hace la izquierda siempre, que es que a partir de un dato sacado de la manga, arremete contra un político de derechas. Y dices, oye, perdona, que es que durante la pandemia el gobierno de Sánchez dio contratos a dedazo por más de 2.000 millones de euros. ¿No te has parado a investigar uno solo de esos contratos y te vas a investigar uno de 1 millón de euros que encima resulta que no tiene ninguna irregularidad y que es de tu compañera? ¿Por qué? Dice, pues porque se la quiere cargar, punto. Y claro, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Carmen Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Compañeros, muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo ves el aquí asunto? con sobresaltos cada rato. Cada rato. Pues lo veo sin cerrar, porque esto sigue abierto, obviamente, por más que se haya producido esa reunión, mañana se vaya a producir la del comité Reunión ejecutivo. Casado-Ayuso te refieres, ¿verdad? Sí, Casado-Ayuso del viernes, porque claro, sí, lo único que ha pasado hasta ahora que parece más claro es que han cerrado el expediente sobre Ayuso. Lo demás yo creo que está todo abierto, o sea, si vas viendo todas las informaciones que se van publicando y luego las voces de unos y las voces de otros, pues aquí está todo, está todo en carne viva, ¿no? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasaría si se consigue ese congreso extraordinario? Si Teo va a ser la cabeza que va a caer, en fin, o sea, es que ahora mismo hay muy pocas certezas, excepto eso justo lo que estabais comentando ahora mismo y que a mí me sigue produciendo urticaria, porque si tú sabes que una compañera tuya de partido, no una cualquiera, sino la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cometido todos esos ya presuntos delitos, como habéis dicho, y lo has dicho públicamente, y eso lo sabías desde el otoño, ¿cómo es posible que salga ahora? O sea, ¿qué has hecho con esos papeles? Mandar a la Gestapillo y esas cosas, o sea, pero eso es impresentable absolutamente. Entonces yo es que no veo ahora mismo otra razón que no sea los egos, la envidia, pues la fortaleza que ella ha ido mostrando durante todos estos meses, todos esos artículos de la prensa internacional alabando la gestión de Ayuso, en fin, más eso que cualquier otra cosa, porque no entiendo que a una persona que tú consideras que es una corrupta, que ha habido posible tráfico de influencias, cobros de comisiones de tu hermano, de contratos de la Comunidad de Madrid, todas esas cosas que has dicho en público, primero tu secretario general y luego tú en una emisora de radio, luego la saques a pasear por todo Castilla y León para ver si te lleva más votos para ganar las elecciones. O sea, no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes estar paseando a una persona que tú consideras que donde tenía que estar es en los tribunales? Que le ibas a abrir no solo un expediente informativo, es que el señor Teo García, EGA, dijo incluso que esto iba a ir a los tribunales, o sea, que iba a acudir a la justicia con todo eso. Entonces, Carmen, luego vamos a comentar algunas de las encuestas que han aparecido, una de ellas es de OK Diario, de mi periódico. Sí. Ahí se habla ya de sorpaso. Es decir, Vox aparece con 84 diputados, Partido Popular aparece con 83 escaños. ¿Tú crees que este tipo de encuestas, ha habido dos más, las dos van en la misma línea, han aparecido también este fin de semana, y las dos marcan sorpaso? ¿Tú crees que esto puede terminar de forzar al Partido Popular a zanjar estas batallas, a tomar una decisión, a empezar a escuchar la proclama y la demanda de la calle, que le está diciendo, queremos que os enfrentéis con aquellos que nos destrozan la vida, no con aquellos que no nos la destrozan, sino que nos la animan, que literalmente nos la animan, nos benefician y nos la animan? Bueno, es que, Carlos, si no ocurre eso, entonces ya, o sea, apaga y vámonos. O sea, si el PP no se da cuenta de la división que ha conseguido entre sus dirigentes, que eso puede ser, bueno, pues ya se sabe, los diputados pues son más proclives a Pablo Casado, porque si no luego las listas, en fin, todas esas cosas, menos alguna voz, ¿no?, como la de Cayetana y tal.
Y luego la Asamblea, pues lógico, están con su... O sea, la división absoluta del partido, pero no solo del partido, sino que también de los votantes. O sea, los votantes más que divididos están desconcertados. Entonces, o realmente tomas las riendas de este asunto, frenas esto, alguien tiene que caer, o sea, alguna cabeza tiene que caer. Y si como se publica, ese ha sido el entorno de Teo el que ha organizado toda la gestapillo, pues ya está, pues tendrá que caer tu segundo, rearmar esto, hacer un congreso y salir de ahí más fuertes, pero ya no solamente porque Vox te dé el sorpaso, sino porque si no lo haces ahora, esto es hoy, pero es que dentro de una semana, dentro de días, dentro de un mes, si seguís así, es que vamos, vais a quedar en los huesos. Y eso no se lo merece este país, es que además no se lo merece el país, porque estamos como estamos, y aquí mientras tanto, sí, dirán, en Moncloa están con las palomitas, me da igual. Aquí la cuestión es que la gente no tiene para pasar el recibo de la luz, los carburantes, las empresas, el empleo. Creo que este febrero, ojo, que va a ser un mes malísimo. Todo esto que decían de, nuestra reforma laboral va a traer aquí ya el maná del empleo y tal. Bueno, pues cuidado con los datos de febrero, cuidado con los tipos de interés, con la gente hipotecada. O sea, todo eso son los problemas de la gente. O sea, basta ya de estar mirándose el ombligo. Y a mí, bueno, si os queréis matar y os queréis suicidar o eutanasiar, pues lo hacéis, pero yo no creo que eso sea un buen servicio ni para vosotros ni para España. Carmen, un beso fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, buen programa. Percival, un comentario. Sí, entre las pruebas de las que hablabas, ¿no?, cuando hacías la presentación del contrato, algo que jamás se ha acreditado y que no hay ninguna tipo de prueba al respecto es la intervención de Isabel Díaz Ayuso directamente en la concesión de este contrato, que eso es clave. Es decir, si tú le vas a acusar de tráfico de influencias, de alguna manera habrá tenido que intervenir ella directa o indirectamente en la concesión de este contrato. Es decir, si tú tuvieses un email, un WhatsApp o algo de la presidenta Ayuso a algún subalterno de la Consejería de Sanidad diciendo, oye, hay que darle el contrato a esta empresa, pues eso sí que sería una prueba. Pero en este caso es que no hay nada de eso. Y además, como bien indicaron el consejero de Hacienda y el consejero de Sanidad en su comparecencia del viernes, contrariamente a lo que se dijo, quien otorga ese contrato no es el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, no es la reunión de la presidenta Ayuso junto con sus consejeros, es un órgano de la Consejería de Sanidad a nivel de dirección general, es decir, relativamente bajo, que es el que otorga y después se informa al Consejo, pero se informa ese contrato como se informaron decenas o incluso cientos más de contratos, imaginémonos, como bien decías Carlos, en la época más dura de la pandemia, en abril, cuando había que conseguir material como fuese, y este fue uno de tantísimos otros que simplemente se dio por informado y ya está. Hay un argumento contra el tema de tráfico de influencias complicado de tumbar, y es que no se compró más porque no llegó más. Bueno, claro. O sea, todos los contratos que se presentaban, todos eran cerrados. De hecho, yo le pido a la gente que recuerde cómo fue abril de aquel año. Sí. No había mascarillas, no había manera de conseguir una mascarilla. Todo lo que llegaba, todo se compraba, todo. Por lo tanto, no llego a entender muy bien el concepto. No, es que me lo metieron por la puerta de atrás. ¿Cómo por la puerta de atrás? Pero si tenías la puerta de delante abierta. Es que no llego a entender muy bien cuál era el objetivo de meter nada por la puerta de atrás, cuando resulta que se estaba pidiendo por caridad que las propias empresas textiles, etcétera, que todo el mundo que pudiera se pusiera a fabricar mascarillas. Entonces no llego a entender muy bien el concepto tráfico de influencias. Es que abundando en ese razonamiento que haces, Carlos, que es impecable, si hubiera habido tráfico de influencias, entonces dices, oye, en fin, aquí tenemos el canal para enriquecernos a través de mi hermana, vamos a traer... ¿Por qué 200.000 mascarillas? Traigamos 200 millones de mascarillas y en lugar de 55.000 euros me llevo 5,5 millones. ¿Se podía hacer eso? No se podía porque no había mascarillas. O sea, vamos a ir a publicidad, vamos a volver y les vamos a seguir contando y sobre todo vamos a ir entrando en esa parte de la red de espionaje, porque cuidado, una cuestión, como decía Percival, es tráfico de influencias sí, no, eso tiene una serie de pruebas, les hemos explicado los contratos, les hemos explicado las cifras, las acusaciones procedentes de Génova, la defensa por parte de Isabel Díaz Ayuso con esa documentación. Pero a la vuelta vamos a hablar de la otra parte, porque yo les he remarcado un dato.
La información fiscal, la información bancaria, no es la información de las páginas amarillas. Nadie puede tener información fiscal y bancaria de nadie. En un país que se preste, nadie. Ya sé que en España esto se ha convertido en una costumbre. De pronto, en época de Cristóbal Montoro, se deslizan unos datos justo en la recta final de la campaña de Esperanza Aguirre. Oye, y qué casualidad, le impacta y acabamos consiguiendo, qué maravilla. Que no llega a la posición de esto, se debe haber convertido en una extraña moda dentro del Partido Popular. Mira a ver cómo bombardeas a determinados candidatos tuyos. Yo de verdad que no lo llego a entender. Pero la información fiscal y financiera no es disponible. No lo es, no lo es. Está protegida. Por lo tanto, alguien tendrá que dar una explicación de dónde ha salido esa información. Pero vamos a publicidad y volvemos enseguida. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, pues vamos a seguir con toda esta historia y contándoles sobre todo la parte esa de la acusación de espionaje, pero déjenme antes que les hable de una campaña que estamos llevando para que tengan más medidas de seguridad frente a infartos, frente a determinados problemas graves en su hogar. Bueno, yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infarto, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, y que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro propio hogar. Por todo ello nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Por ello, y sobre todo ahora, pues te recomendamos que pongas todas las medidas porque salvar tu vida puede depender de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a proteger tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, vamos a seguir viendo lo que ocurría. Había esas acusaciones
286.000 euros, decía Pablo Casado que se había cobrado. No aportaba documento y inmediatamente aparecía el equipo de Isabel Díaz Ayuso y presentaba lo que les acabamos de enseñar, 55.850. No eran los 286.000, por tanto se trataba de una acusación sin fundamento, ¿vale? Pero continuaba la exposición. Uno de los consejeros que salía a hacer esa defensa de los contratos que se habían cerrado era Fernández Lasqueti, consejero en estos momentos de Hacienda. Escúchenle. El contrato se hizo con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencia, es decir, por tanto, a la ley de contratos del sector público. Ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la propia Comunidad de Madrid y externos. Y Ayuso lanzaba ya directamente una defensa e incluso un ataque por el espionaje recibido. Escuchen. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia. Eso era lo que ella decía y lo argumentaban con una serie de contratos. Uno de ellos ya se lo hemos explicado, pero incorporaban además un informe jurídico. Vamos a verlo. En ese informe jurídico, pues efectivamente se podía leer con determinadas personas que se hacían responsables de todo lo que se plasmaba ahí, que la contratación fue absolutamente correcta. Ahí lo tienen, así lo podemos ver por delante para que la gente lo vea, que esa contratación, que esa contratación era plenamente legal, que había cumplido todos los requisitos, como explicaba Fernández Lasqueti, y que por tanto no había manera de cargar contra ella. Yo quiero recordar un pequeño detalle. Estamos hablando del hermano Tomás. Tomás trabaja de forma habitual para esa empresa. A la contratación no se presentaba el hermano les hacía determinadas funciones de traer las mascarillas, de localizarlas, pero el contrato no iba para el hermano, el contrato iba para esa empresa, para Privet Sportive. Y con la presentación de este informe jurídico, todo el mundo esperaba, decía, Geno va a aportar algo, dirá algo, estará en algún sitio. El famoso papel con los 286.000 euros, no ha llegado a aparecer el papel. Bueno, es que yo creo que es importante recordar también que es el trabajo de un comercial, ¿no? Porque parece que todo el mundo, o incluso parte de la izquierda también, se tira de los pelos. ¿Cómo puede ser que haya conseguido una comisión por obtener ese material el hermano de Ayuso? Dice, pero bueno, ¿y la labor de comercial qué te crees que es? Es que hay gente que vive en fin, sin saber cuál es la realidad. Los comerciales se dedican a eso, van a éxito y solamente si consiguen el objetivo que se les ha impuesto, cobran. Y, por supuesto, no tienen un salario recurrente, como puedan tener todas las personas que tienen una nómina, sino que, bueno, a veces les salen bien las cosas y a veces les salen mal. Y es precisamente gracias a la labor de gente comercial, como el hermano de Ayuso, que en momentos tan duros de la pandemia, como fue abril de 2020, que no se conseguía material en España y había que zafarse para encontrar material en China, y que él llevaba 20 años trabajando en el sector textil y tenía contactos en China, que pudo conseguir ese material. Por cierto, recordemos, abril de 2020 estábamos confinados, es decir, que ese material seguramente no iba a ir para el común de los mortales, para nosotros, sino para los sanitarios, para los policías, para la gente que estaba ahí en la vanguardia de la lucha contra el COVID, y estaban muriendo cientos de personas al día, como ocurría en esa época. Por lo tanto, en fin, es que menos mal que hay comerciales que hacen esta labor, porque es que si no, conseguir material hubiese sido imposible. Yo creo que ahí las preguntas que hay que hacerse en cuanto al tema de esto es ético, inmoral, ilegal, pues las preguntas, yo es que creo que están tasadas. Primero, ¿intervino de alguna manera Isabel Díaz Ayuso en asignarle el contrato a esa empresa? No, o no tenemos ni el más mínimo indicio de que eso sea así, y Pablo Casado, desde luego, no ha puesto ningún dato sobre la mesa que lo indique. Segundo, ¿se le dio a esa empresa quitándoselo a otras porque ahí estaba el hermano? No, como ha recordado antes Carlos Cuesta, en ese momento se estaba comprando todo lo que llegaba de mascarillas porque es que no había, por tanto, eso no quitó a nadie negocio, o sea que tampoco hubo trato de favor a esa empresa. Tercero, ¿vendieron las mascarillas a un precio exorbitante, distinto de lo que lo vendían otros?
resulta que tampoco. Cuarto, el hermano comercial que trabaja en ese sector de toda la vida cobró una comisión que es que fuera la remonda comparado con lo que cobran otros, tampoco. Bueno, pues entonces ¿me quiere alguien decir dónde está el comportamiento irregular? Porque si no ha habido ni trato de favor, ni participación de Isabel Díaz Ayuso, ni tampoco ha habido sobreprecios, pues oiga, es un proveedor de mascarillas y menos mal que encontraron uno, porque es que no había manera de encontrar mascarillas. Claro, vamos a ver qué es lo que ocurría, porque claro, si en algún sitio o de algún sitio había salido la información de que había cobrado 286.000 euros, tenía que tener algún soporte, ¿vale? El soporte, según parece, y lo vamos a escuchar en boca del propio Pablo Casado, no, perdón, en boca de Ayuso, bueno, a ver si podemos localizar el corte donde Pablo Casado, que yo creo que lo hemos puesto antes, de hecho, y lo repetimos, donde Pablo Casado, de hecho, dice que ha accedido a información fiscal o bancaria, ¿vale? Pero vamos a escuchar primero cómo Isabel Díaz Ayuso dice: a mí Pablo Casado me dijo que esa información venía de Moncloa, ¿vale? Lo digo porque a partir de ahí, si de veras ese dato ha sido deslizado, si ese dato lo ha pasado Moncloa, si no lo ha pasado Moncloa, si ha sido investigado, espiado, cuidado, porque entonces estamos hablando de una cosa muy seria y efectivamente estaríamos hablando de un caso de espionaje. Vamos a ver cómo lo denunciaba Isabel Díaz Ayuso. Atención. Y en esa reunión en su despacho en Génova es cuando me dice que tiene una información, que esta información la han movido desde allí, porque esa información no la ha tenido ningún medio. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, a ver con el hermano, cuidado de lo que tiene el hermano, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente: Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión y esto es una bomba. Y esa bomba, según explicaba Isabel Díaz Ayuso, habría procedido de Moncloa, ¿vale? Pablo Casado tenía que salir en esa entrevista en COPE a explicarlo, y lo explicaba de esta manera, escuchen. No es verdad. A mí me llega una información a finales de verano, es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto se podía inferir que venía de alguna institución pública, pero eso es lo único que yo transmití. Me imagino que esto tendrá información de entidades públicas, por cuanto que la información que tiene de posibles transferencias con conceptos de intermediación y también datos fiscales, bueno, pues no obra en poder de cualquier persona. Repito que estamos hablando de datos protegidos al máximo nivel. Esos datos son secretos, no se puede acceder a ellos. No se puede acceder, es decir, el acceso, a menos que sea obviamente por el inspector que está chequeando algo o por la administración que está comprobando a la entidad, no a ti, ¿vale? Fuera de esos casos, totalmente tasados y que además se tienen que tramitar con una discreción absoluta, están prohibidos, son ilegales, ¿vale? Atención, lo había hecho Moncloa, salía en el Consejo de Ministros la portavoz oficial del Gobierno a decir: nosotros no hemos pasado nada, atención. Si nosotros nos hubiéramos enterado de esa cuestión, hubiéramos tenido algún conocimiento, lo hubiéramos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia. Por tanto, que no nos usen, que no nos metan en su lío. Se lo digo con absoluta rotundidad. El Gobierno aquí no tiene nada que ver. Insisto, que no nos usen como coartada de sus líos. Claro, yo tampoco le voy a dar una credibilidad excesiva a una persona del Partido Socialista y menos portavoz de este Gobierno, pero yo creo que hay una cosa muy sencilla. Si eso hubiese sido falso, lo que ha dicho la portavoz del Gobierno, digo yo que habría habido un comunicado inmediato por parte de Génova diciendo: oiga, perdonen, que sí que nos lo dijeron, que fueron ustedes los que robaron esos datos. Lo digo básicamente porque además, si de veras han sido ellos los que han robado esos datos, ¿dónde está la denuncia ante Fiscalía? Porque tendría que haberse trasladado inmediatamente eso como una: oiga, usted está espiando a cargos nuestros, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, el Partido Popular desmentía que hubiese habido una red de espionaje. Lo desmentían y el alcalde, José Luis Martín Almeida, decía que a él, Carromero, que es la persona a la que se había implicado en esa red de espionaje, se lo negaba sistemáticamente, fíjense. He hablado con Ángel Carromero. He hablado con Ángel Carromero a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones, una vez que fue saliendo la información. Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sobre sus familiares. Me lo ha negado. Ahora quiero trasladar un mensaje. No cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid. Se lo negaba, no cabía ninguna conducta que no fuese ejemplar, y ¿saben lo que ocurría? Unas horas después,
Carromero dimitido. Digo Carromero dimitido porque esto de Carromero dimite, bueno, Carromero lo dimiten, ¿vale? Es curioso, ¿no? Sí, dimite por un espionaje que según Génova no había existido, con lo cual entonces, ¿por qué dimite Carromero? Simplemente, no sé, no tenía otra cosa que hacer esa tarde. Vamos a ver, yo creo que aquí está claro que desde el mismo momento en que se le convoca a Isabel Díaz Ayuso a lanzarle veladas amenazas de vamos a sacar cosas contra ti, pues hombre, el tema del espionaje tiene bastante lógica. Si a eso le añadimos la dimisión de Carromero, si a eso le añadimos las informaciones que están sacando determinados medios, como por ejemplo El Mundo, sobre cómo habría salido del propio entorno de Teodoro García Egea toda esta operación, pues tiene un marrón importante don Pablo Casado, porque claro, en fin, no sé, espiar a tu propio partido, pues solo podría tener una explicación en caso de que efectivamente tuvieras datos muy contundentes de que es que un compañero tuyo es un corrupto. Pero resulta que con los datos que hemos visto hasta ahora no existe ningún dato de eso. Con lo cual, simplemente has espiado a Isabel Díaz Ayuso porque no querías que te hiciera sombra, o porque era un ataque de celos, o porque no quieres que controle el partido en Madrid y entonces tienes que buscar algún tipo de excusa. Pero sobre todo, lo más chocante, lo más absurdo, lo más estúpido de todo esto es: tienes a un Pablo Casado que ha sido capaz de salir en COPE a decir que es que Isabel Díaz Ayuso poco menos que es una presunta corrupta y que tiene que demostrar que no lo es. Pero, oiga, si es la misma a la que acabas de llevar de la manita a Castilla y León a que te haga campaña para que arañe votos, ¿quieres decir que teniendo sospechas de tu compañera a la hora de pillar los votos sí te valía? Hombre, por el amor de Dios, algo no cuadra, don Pablo, ¿no? Volviendo a la cuestión de los datos fiscales, vamos a ver, el gobierno dice que ellos no han sido. Ahora, una cosa cierta es que la fuente de esa información solamente puede ser una, que es la agencia tributaria. Es decir, todo apunta a que esa información fiscal es la contenida en un modelo declarativo que se presenta a Hacienda por parte de una empresa cuando te han facturado más de 3.000 euros. Es el modelo 300 no sé qué, ahora no me acuerdo del número. 347. El 347. Sí, esto de los números de los modelos de Hacienda, para los que somos autónomos, es una cosa horrible. No, yo cada vez que ves un modelo de Hacienda se te queda grabado. Sí, es una cosa ahí, ¿sabes? Que te hace sentir, te dice, ahora por cuánto vamos de porcentaje que hemos tenido que pagar, el 60, el 65%. Qué bien me siento, qué gusto. Bueno, pues la ironía. ese modelo solo ha podido salir de la agencia tributaria. ¿Y la agencia tributaria de quién depende? Parafraseando a nuestro insigne presidente del gobierno. Pues del Ministerio de Hacienda, del gobierno. Entonces, dice el gobierno que ellos no han sido. Una cosa es evidente: quien mejor acceso pueda tener a los datos de la agencia tributaria es el propio gobierno del que depende la agencia tributaria. Podrán decir, no hemos sido. Bueno, pues puede ser o por omisión o por comisión, pero que la responsabilidad de que esos datos hayan salido de la agencia tributaria es evidente que sí que es del gobierno, y que, o casualidad, esos datos vayan para perjudicar a una rival política en una comunidad tan importante como es la de Madrid, hombre, pues chico, pues algo de interés político para que se filtrasen esos datos puede uno pensar que tuviese el gobierno en ello, ¿no? En fin. No hay pruebas, pero de luego que esto beneficia al gobierno, e insisto, que la agencia tributaria depende del gobierno y esa información fiscal solo pudo venir del gobierno, pues en fin, es bastante A mí hay una relevante. cosa que me preocupa y mucho en todo esto, y es lo cutre de todo este asunto. Es decir, se ponen a espiar a Isabel Díaz Ayuso y entonces se lo encargan a Carromero. Dices, pero por el amor del cielo, cuando llegue Pablo Casado al poder, ¿a quién va a encargar el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿Al pequeño Nicolás o algo por el estilo? Dices, pero qué selección Alberto de personas. Casero. Alberto Casero. Bueno, pero vamos a seguir Alberto con la Casero, historia. el maletín nuclear se lo va a... Vamos a seguir con la historia, ¿vale? Dimitía Carromero. Dimitía Carromero. Fíjense en esta noticia, la publicábamos en OK Diario. Dimitía del cargo de director de coordinación del Ayuntamiento de Madrid. Ha dimitido del resto de cargos en los cuales depende de la estructura del Partido Popular. Cuidado, porque la gente estará viendo Madrid. Vamos a ver,
En estos momentos el Partido Popular de Madrid no está controlado por Isabel Díaz Ayuso, no ha tenido primarias, sigue con la gestora que se estableció después de la época de Cristina Cifuentes, una cosa que ya es un tanto esotérica, por decirlo de alguna manera. Hombre, digo yo que ya está olvidada aquella etapa, digo yo que ya está pacificado y digo yo que los militantes del Partido Popular podrán decir a quién quieren al frente. Bueno, sigue la gestora de Pío García Escudero, ¿vale? Bueno, pues dimite del ayuntamiento, pero sigue al frente como presidente del PP de Chamartín y sigue al frente, agárrense, átense los machos, de la vicesecretaría electoral del PP de Madrid. ¿Qué significa? La vicesecretaría electoral es el árbitro en un proceso de primarias. ¿Quién se presentaría a unas primarias? Isabel Díaz Ayuso. Es decir, la persona que ha dimitido, supuestamente por el espionaje que se niega que haya, pero ha dimitido, resulta que sería un espionaje. Isabel Díaz Ayuso, la persona encargada de ser el árbitro en unas primarias ¿de quién? De Isabel Díaz Ayuso. No está mal el tema, ¿verdad? Bueno, y además, salvo error mío, sigue siendo el secretario general de las Nuevas Generaciones de Madrid. Oye, ya una pregunta, esto no va con ironía, pero en Nuevas Generaciones, ¿qué llegas? ¿Hasta que cobras la pensión? Pues, o sea, bueno. es que esto, lo de los jóvenes cachorros políticos, ¿en algún momento piensan pasar por algún sitio donde se trabaje, se cotice, madrugues, tengas que andar mirando la facturación, llegues a casa con la camisa sudada? No sé, se me ocurre pensar. O es que llegan a los 155 años y siguen diciendo, soy de Nuevas Generaciones. Lo importante no es la edad, lo importante es que uno se sienta joven. Ya, lo importante es que se sienta en un sillón, yo creo, más que joven. ¿Joven o viejo? Yo, de verdad. Sí, el Congreso fue... ¿Te has pasado por Nuevas Generaciones, presidente? Voy a ser malvado. Pero no tuve... O sea, yo no tuviste la deriva. No tuve cargo en las Nuevas Generaciones. Eso te ha salvado, cuando entré en el PP tenía 27 años y el límite de edad era 27 años. Entonces, ¿para entrar en Nuevas Generaciones? Sí, el límite era 27 años entonces, creo que lo han cambiado después. Yo a los 22 empecé a trabajar. De hecho, tuve que dejar el trabajo para irme a la mili y luego volví. O sea, yo de verdad. Pues sí, esto de Nuevas Generaciones... El Congreso para elegir a la actual dirección de las Nuevas Generaciones de Madrid fue en 2013 y no ha vuelto a haber un Congreso desde entonces. ¿Y había asientos reservados para tercera edad o no? Es que de verdad que ya no entiendo nada de estos partidos, o sea, no entiendo nada, de verdad, no entiendo nada. No parece que el cumplimiento de los estatutos sea lo más habitual, ¿no? Pero aquí, de fondo, ¿de qué estamos hablando? Pues que a Isabel Díaz Ayuso no se le quiere dejar que presida el partido en la comunidad autónoma al mismo tiempo que es presidenta de la comunidad autónoma, a diferencia de lo que pasa con Feijóo, con Juanma Moreno, etcétera, con el resto de varones del partido que simultanean la presidencia de la comunidad con la presidencia del partido. ¿Por qué a Isabel Díaz Ayuso no se le deja? ¿Por qué se mantiene una gestora que está desde el año 2017? Puede ser. Fue desde la crisis de Cristina Cifuentes. Cifuentes. Que se fue Cifuentes, exacto. Sí. Es 2018, principios del 18, ¿no? Pues, se va Cifuentes. ¿Cómo es posible que se prolongue eso? Pues muy sencillo, porque si hacen un congreso en Madrid, entonces Isabel Díaz Ayuso controlaría la estructura del aparato, por tanto, de cara a un congreso nacional, ¿quién controlaría a los compromisarios que mande la región? Pues Isabel Díaz Ayuso. Entonces, eso es lo que se quiere tratar de evitar por todos los medios y por eso es por lo que se le niega a Isabel Díaz Ayuso el poder simultanear ambos cargos, se le niega poder convocar un congreso regional y por eso estalla la guerra en agosto de 2011 entre Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso, cuando Isabel Díaz Ayuso dice, pero bueno, ¿qué pasa? Creo recordar que hizo unas declaraciones públicas diciendo, ¿qué pasa? Es que como soy mujer no puedo hacer las dos cosas a la vez. Y a partir de aquel momento se empieza a liar el asunto, se encastillan Pablo Casado y Teodoro García Egea, y yo, esta mañana, el dato que publicaba OK Diario es que es demoledor. Es que en aquel momento, en agosto, el Partido Popular tenía en las encuestas 130 y pico escaños, ahora está en 80 y pico, ha perdido 50 escaños en 5 meses. Dices, pero están destruyendo el Partido Popular. José Luis Escobar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. Nada, encantado, José Luis. Te quiero hacer dos preguntas muy directas, muy jurídicas, que yo creo que pueden esclarecer mucho de lo que estamos hablando. Parte 1, porque yo lo separaría, la famosa historia del contrato, ni siquiera es de Tomás Díaz Ayuso, ni siquiera es del hermano. El hermano trabaja para hacer una serie de servicios para una empresa, Privet Sportif, que es la que firma ese contrato de adquisición de mascarillas y de puesta a disposición de la Comunidad de Madrid por valor de 1,5 millones.
Te voy a preguntar por eso, por la legalidad o ilegalidad, si eso puede tener algún viso de acabar en una cuestión con problemas jurídicos pasando por tribunales, y luego te voy a preguntar por el espionaje. Pero vamos con la primera. ¿Tú le ves desarrollo jurídico a esa contratación, a que se le pueda afear algo? Pues ninguna. El señor Casado insinuó que Ayuso se había beneficiado indirectamente y recalcó el término indirectamente. Si Ayuso se hubiera beneficiado indirectamente, directa o indirectamente, de ese contrato y hubiera tenido algo que ver con la contratación, pues sí, había incurrido en un delito. Pero claro, Ayuso decía, bueno, demostrarlo, porque hay que demostrar, primero, que intervino en esa contratación, no estaba en la mesa de contratación, luego no pudo intervenir. Segundo, que influyó sobre ella, nadie ha dicho nada sobre esa influencia. Tercero, que se benefició, es decir, que parte de ese dinero tenía que haber ido a su cuenta, nadie lo ha acusado de eso, es decir, fue una acusación sin ninguna base. Es más, ni siquiera se alegó ninguno de los tres hechos principales objetivos que he citado para acusarla. Pero yo quiero aquí hacer mención de un hecho que parece que pasa por alto. El artículo 417.1 del Código Penal establece que la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su cargo u oficio y que no deben de ser divulgados, como es todo lo que ha trascendido del hermano de la señora Ayuso, si se trata de secretos de un particular, se les condenará a penas de prisión de 2 a 4 años de cárcel. Claro, por ahí, José Luis, claro, esa era la segunda pregunta. Es decir, en la otra parte de esto que estamos hablando, la parte que tocaría precisamente haber desvelado, obtenido, logrado, me han pasado, me ha llegado información fiscal y bancaria, ahí sí podría haber visos de que esto acabe en tribunales. Hombre, claro, alguien de la agencia tributaria ha filtrado el modelo 347 del hermano de Ayuso. Por eso no cuadraban las cifras. El modelo 347 tienes que decir todo lo que has cobrado de una empresa durante un año. Durante un año trascendió la cifra de 286.000 euros, que es lo que decía el señor Casado. Bien, pero cuando hay unos entes... Por cierto, José Luis, simplemente para hacer la aclaración, que nadie se piense que es que aquí salen multimillonarios por todos los lados, no es el beneficio, es lo que tú le facturas, es decir, de ahí tienes que pagar los gastos, viajes, gestiones, vuelos, no vuelos, etcétera, etcétera. Exacto, pero es todo lo que facturó en un año. Pero en esa factura de la que se le acusa no es esa cantidad, es otra menor, son 55.850. Pero el hecho de que bailen estas dos cifras significa que lo que se ha filtrado es el modelo 347 y solamente puede salir de un sitio, que es la agencia tributaria. Ahora bien, esa información producto de un delito, es decir, aquí primero tenemos un delincuente que roba esa información a Hacienda y se mete por la alcantarilla de la cloaca del Estado y aparece en un vertedero que es la sala noble del Partido Popular, la planta séptima, y ante Casado. Es decir, cogen el fruto del delito, que es de esa información, y se lo ponen a Casado encima de la mesa. El señor Casado tiene dos opciones, es un dilema. O denuncia inmediatamente que están espiando a personas vinculadas al PP, o se convierte en encubridor de ese delito. Claro, si denuncia inmediatamente, que es lo que haría un hombre normal, un hombre que no estuviera vinculado a ningún tipo de mafia o delincuencia. Si denuncia inmediatamente, se obtiene, en primer lugar, un perjuicio para la persona que le ha dado esa información, que es el delincuente, y en segundo lugar, anularía como pruebas cualquier tipo, como prueba para investigar al hermano de Ayuso. Es decir, tú no puedes ir a un juez y decir, mira, he obtenido estas pruebas de forma ilícita y vengo que investigue usted. El juez te va a decir que anula inmediatamente esas pruebas y no puede ser acusado, que no se pueden utilizar en un juicio penal contra el hermano de Ayuso. Es decir, el dilema de Casado es, o bien denuncio y por tanto perjudico a las personas que me han traído la información, que podrán estar vinculadas al PSOE o a la agencia tributaria que está controlada por el gobierno y por tanto por el PSOE, perjudico al PSOE, o dos, me lo callo y con ellos perjudico a Ayuso. Y elige esta segunda opción, beneficiar al PSOE y perjudicar a Ayuso. Al mismo tiempo se convierten en cubridor del delito. ¿Por qué un presidente de un partido que es de la oposición tiene conocimiento de un delito y se lo calla y lo utiliza contra personas de su partido? Es que ahí entramos en otro asunto, que es presionar, utilizar información personal para presionar obtenida de un delito, utilizar información obtenida de un delito para presionar a una persona para que se convoque o no convoque, o se presente o no se presente a unas elecciones. Porque aquí estamos, el que amenace
con revelar o difundir hechos referentes a la vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama o crédito, incurre en el artículo 100, en el tipo del 171.2 del Código Penal, es decir, el chantaje. Lo que se hace con esa información, en vez de ir corriendo al juzgado de guardia o a la fiscalía, lo que se hace es utilizarla para chantaje. Todo esto metido dentro de las cloacas del Estado, donde pululan pues todo este tipo de delincuentes, como no tiene otro nombre. Por otro lado, tenemos el comportamiento de la ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero. Vamos a ver, cuando alguien se mete en la ficha o en el archivo de un contribuyente, queda la firma, se sabe quién ha sido, cuánto tiempo lo ha mirado, se sabe todo lo que ha hecho. Bien, y eso queda grabado durante 6 años. Es decir, cualquier superior de la autoridad o funcionario del delincuente que ha obtenido esta información de forma ilícita puede averiguar quién ha sido. Nadie en el Ministerio de Hacienda ha dicho o es imposible, o no ha quedado rastro, luego no ha habido ningún tipo de delito, o quien ha delinquido es fulanito, y abrir inmediatamente un procedimiento penal, porque esto está penado. No encubrirlo, porque si se encubre, se vuelve todo, desde la autoridad funcionaria hasta el ministro, se vuelven como encubridores del delincuente y del delito. Bien, lo que llama la atención, por último, es el expediente que se abre por... el hecho de contratar a un detective. ¿Qué explicación tiene contratar a un detective si ya tiene la información? Pues muy fácil. José Luis, intentar contratarlo, porque luego le vamos a escuchar al detective decir que él rechazó esa investigación porque la consideraba ilegal. ¿Intentar contratarlo entraría también dentro del tipo delictivo? Claro, es un delito frustrado, pero es un delito y está tipificado y está penado, naturalmente. La tentativa del delito, la frustración del delito está penado, naturalmente que sí. Luego, el hecho de que se concluya el expediente de forma satisfactoria, como ha salido en la prensa, es decir, antes de nombrarse instructor, el Comité de Derechos y Garantías dice que el expediente se va a quedar concluido satisfactoriamente. Quiere decir que el fallo del expediente, la resolución final, está realizada antes de que exista el instructor que lo investigue. Eso quiere decir que el fallo está predestinado. Pero hay dos preguntas que me hago. ¿Por qué el Comité de Derechos y Garantías no investiga si ha existido o no ha existido intento de espiar desde el propio partido a terceros? Y segundo, ¿por qué el Comité de Derechos y Garantías no investiga quién es el individuo que le ha dado a Casado la información procedente de un delito? Es decir, ¿quién es el delincuente que ha obtenido ese delito y quién es el delincuente que ha cogido esa información procedente de ese delito y se la ha llevado a Casado? Por último, ¿qué está haciendo la Fiscalía en todo esto? Porque esto es un cúmulo de delitos. ¿Por qué la Fiscalía no ha intervenido? La Fiscalía, en vez de estar interviniendo, defendiendo los derechos del ciudadano, que es su obligación, lo que está haciendo es no hacer nada para ocultar a los delincuentes que han delinquido dentro del Estado, utilizando información del Estado. Y por último, me ha llamado mucho la atención de que ni la prensa, ni generalmente los medios de comunicación, no han dado importancia al hecho de que desde el Estado se robe información particular de una persona para chantajearla. Porque esto es motivo suficiente para la insumisión fiscal. Es decir, yo no voy a dar información a una panda de delincuentes y de encubridores de delincuentes que van a utilizarla o bien para dársela a mis enemigos, o bien para dársela a mis rivales, o bien para dársela a la competencia, que es lo que están haciendo. Y no investigando a quién nos lo hace. Es decir, el hecho de que no se investigue o no se castigue a los delincuentes que roban esa información, lo que está haciendo es primando ese tipo de actos delictivos. El Ministerio de Hacienda, con todo esto, se ha sumergido dentro de las cloacas del Estado y están desde allí chantajeando o dirigiendo, sacando información, dependiendo de los intereses políticos de quien los mande. José Luis, muy clarito, muchísimas gracias, porque además has ido repasando todo lo que ha ocurrido. O sea, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, pues vaya repaso jurídico de la situación. Es que estamos ante un caso de enorme gravedad, por cuanto el traficar con la información privada de personas y más con el objetivo de efectuar chantajes o conseguir ventajas políticas es un delito grave. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy difícil demostrar ese delito en el sentido de que ¿quién le puede haber dado a Casado los datos fiscales? Puede ser, como dijo Ayuso, que se los hubiera dado en Moncloa.
Puede ser. Bueno, ¿Por qué se iba? Ayuso dijo que Pablo Casado le había dicho que Por eso digo, ¿por qué se iba a inventar Ayuso que Pablo Casado le había dado ese origen? O sea, no es un dato que influya mucho en todo este follón. Con lo cual, entiendo que Ayuso está diciendo la verdad y que Pablo Casado le dijo eso. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente cierto. Bueno, es decir, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a publicidad, vamos a volver, porque yo quería meter en este bloque las grabaciones, los audios que ha dejado la persona, el investigador, con el cual contactan, y que él reconoce y lo admite públicamente y dice: a mí me vinieron 2 personas y pretendieron que yo hiciera esta investigación. Porque cuidado, que José Luis Escobar lo que ha dicho es que simplemente esa tentativa, ese intento de conseguir los datos de una forma de espionaje, cuidado, porque puede incurrir ya en un comportamiento delictivo. Vamos a ir a publicidad, volvemos rápido y les mostramos esa otra parte. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida, con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La Razón te trae la primera radio digital portátil multifunción, ideal para escuchar en la cocina, en el baño, de paseo. Sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente como radio, altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con La Razón.